¿cierto? Y vamos a hablar también acerca de lo que es la imagen de Dios y no tener o no hacer imágenes. Hemos entendido la semana pasada, de acuerdo a la enseñanza de la pastora Elizabeth, que Jehová, que Dios es el único Dios verdadero y por lo tanto si Él es el único Dios verdadero, nosotros venimos siendo la creación de Dios. Somos creados por Dios, pero el único Dios es Él. Él es Dios y yo soy su ser creado. Él es mayor, Él es superior, yo soy inferior a mi creador. ¿Cierto? Ese es el orden. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Primero es Dios, ¿cierto? Él es el mayor, el sublime, Él es el rey, Él es el dueño y yo simplemente soy parte de su creación. ¿Y por qué había que establecer ese fundamento? Porque hoy, o el tema que vamos a tratar el día de hoy es que el hombre quiere ser Dios. ¿Cómo es el tema de hoy? El hombre quiere ser Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren ser Dios? Pregunto, ¿cuántos quieren ser como Dios? Es una pregunta muy difícil. Está poniéndome cascaritas allá el pastor Samuel ahí para... ¿Será que levanto la mano o no levanto la mano? Pregunto, ¿ha intentado usted alguna vez robarle el lugar que le pertenece a Dios? ¿Le ha quitado usted a Dios la autoridad que Él tiene en su vida alguna vez, en algún momento de su vida? Solo piénselo ahí. Porque claro, la declaración de que el hombre quiere ser Dios, usted, ¡ah! ¡Jamás! Yo no quiero ser Dios, Él es supremo, Él está allá, yo mejor dicho. Pero ¿será que en algún momento hemos querido ser Dios? ¿Será que en algún momento hemos sido Dios de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestras emociones, de nuestros impulsos? Entonces vamos a profundizar un poquitico más acerca de eso. Listo, ya sabemos que Él es Dios, entonces no hay que tener dioses ajenos delante de Él, y no hay que tener imágenes o hacer imágenes de Dios. Pero tristemente nosotros hemos seguido repitiendo lo que vivió Adán y Eva en el huerto de Edén. Así que acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Génesis 3 es el capítulo donde se relata el pecado o la caída del hombre. Génesis 3, del versículo 1 al versículo 5. Voy a leer a favor de todos ustedes, pero quiero que estén muy atentos ahí a la lectura de lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3, del 1 al 5. Y dice, pero la suegra era, pero la serpiente, perdón, me equivoqué, era astuta, más que, sí, pastora, falsa doctrina. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual, o sea, la serpiente, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le dijo la serpiente? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ella añade, ni le tocaréis. No sabemos si Dios dijo eso. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí se está refiriendo al árbol del conocimiento, al árbol de la ciencia, del bien y del mal que Dios había puesto en el centro del huerto de Edén, al lado del árbol de la vida. Habían esos dos árboles allí en el centro del huerto del Edén, pero aquí en este caso se están refiriendo al árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y durante mucho tiempo, de alguna manera, pues me estuve preguntando, bueno, ¿qué significa o qué representará el árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, la palabra árbol en la Biblia o en el hebreo, en el original, significa literalmente eso, un árbol. Pero en la parte simbólica lo que representa es una fuente de. Entonces, cuando en la Biblia encontramos o que se habla acerca de árbol, nos está haciendo una referencia que ese árbol o que ese elemento es una fuente de algo. Entonces, en este caso es la fuente del conocimiento del bien y del mal. Pero aquí la palabra conocimiento no se está refiriendo a un conocimiento teórico, la fuente del conocimiento teórico no, sino se está refiriendo más a un conocimiento experimental y relacional. Estoy hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí el conocimiento se refiere más a la adquisición o al tener o al adquirir una autoconciencia y un autodiscernimiento moral para que les permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo por méritos propios. Adquirir ese conocimiento es adquirir esa autoconciencia que nos permite tener un discernimiento moral para definir o distinguir entre lo bueno y lo malo por méritos propios. Así que con ese entendimiento debemos preguntarnos qué significará entonces comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, cosa que Dios les había prohibido a Adán y a Eva. ¿Qué significa entonces comer de ese árbol? Porque también cuando era pequeño dije, pero ese Adán y Eva nos fregaron porque, o sea, ¿cómo fueron tan tontos de caer en una tentación tan fácil y tan sencilla de evadir? Tenían todos los árboles del huerto para comer, solo de uno no podían comer. Si yo hubiese estado ahí, pensaba yo, si yo hubiese estado ahí, yo no hubiera cedido a la tentación. Y durante mucho tiempo le guardé rencor a Adán y a Eva. Porque nos fregaron la vida. Porque hoy podríamos estar bien, no tener esta naturaleza pecaminosa que tiende siempre hacia el mal. No tendríamos que luchar con el mal genio. No tendríamos que luchar con las malas palabras. No tendríamos que luchar con las tentaciones. No tendríamos avaricia. No tendríamos que ir a trabajar. No, mentira, sí. Hay que ir a trabajar. ¿Cierto, jefa? Y entonces le guardé mucho tiempo rencor a ellos. Hasta que entendí que si yo hubiese estado ahí, yo la riego más. No me como uno, sino como 2, 3 del mismo árbol. Yo no sé si usted ha pensado o le ha pasado lo mismo. Pero es importante entender también que si usted y yo hubiésemos estado ahí, muy seguramente hubiera ocurrido lo mismo. Porque ¿qué significa? Y de hecho, hoy en día, usted y yo muchas veces seguimos comiendo de ese árbol. Seguimos cayendo en la misma tentación de Adán y Eva. Porque comer del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal simboliza, como dije ahora, el acto de adquirir una autonomía moral para definir el bien y el mal. Entonces ahora yo recibo ese conocimiento y tomo la autoridad para decir qué es bueno y qué es malo. Comer de ese árbol es recibir un conocimiento que resulta en la pérdida de mi inocencia original, la que Dios me dio. Y entonces pierdo la inocencia original y pierdo la dependencia absoluta en la bondad de Dios. Tanto así que entonces ahora ya no confío en lo que Dios llamó bueno y malo y desconfío tanto de la definición de Dios de lo bueno y lo malo que ahora yo creo mi propia definición de lo que es bueno y es malo. Así que adquiero esa independencia o esa autonomía moral, porque como ya ahora desconfío de Dios, ahora yo defino qué es bueno y qué es malo. Dios dijo que era bueno, que no era bueno, perdón, que el hombre estuviese solo, ¿cierto? Y que nos iba a hacer ayuda idónea.
Pero muchos piensan ahora, ¿eso sí será bueno? Pues porque es que la mujer que yo tengo... Y comenzamos a cuestionar lo que Dios llama bueno como algo malo. Y entonces Dios dijo, no matarás. Y Jesús ahora en la gracia dice, cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. Y entonces, ¿qué pasa con el odio que usted tiene en su corazón? Ay, pero es que si usted supiera lo que Él me hizo a mí, si usted supiera lo que Él me hizo a mí, usted estaría igual de bravo y de rabioso conmigo contra esa persona. Y entonces Dios llamó bueno al perdón, pero usted dice, ¿pero perdonar? ¿Cómo así? ¿Eso qué tiene de bueno? El perdón es para los bobos. Yo no me voy a dejar. Ay, hermano, usted me está mirando como raro hoy. Pero es desconfiar de la bondad de Dios y ahora nosotros hacemos nuestra propia definición y nos separamos de Dios y ahora queremos tener autonomía moral para definir lo bueno y lo malo. Cuando esa prohibición divina, la única intención que tenía era proteger y guardar nuestra inocencia original, de preservar nuestra condición original de inocencia y de relación directa con Dios, sin intermediarios. Los que somos papás sabemos que muchas veces les establecemos normas a nuestros hijos y cuando les damos una norma o una ley que cumplir y obedecer, lo que ellos piensan, ¿qué piensan sus hijos cuando usted le da órdenes? Ay, confío en la bondad de mi madre y me sujeto a ella, porque ella está pensando en el bien para mí, así que a partir de ahora le obedeceré. ¿Eso usted pensaba de hijo cuando su mamá lo cantaleteaba? Cuando su papá le daba una orden. No puede salir con ese muchacho, mijita. Así pensaba usted entonces, ay, mi papá quiere el bien para mí. Sí, mire ese muchacho greñudo con tatuajes y él está protegiéndome. ¿Qué hacíamos? Eso más rapidito nos escapábamos. Bueno, igual pasó con Adán y Eva. La prohibición lo único que quería era proteger la condición original del hombre, su inocencia y que no se destruyera o se acabara esa comunión directa con Dios. Eso es lo único que ha querido Dios con sus normas. Entonces, normas siempre hay, pero hay que entender que las normas, por ejemplo, como en un camino o en una carretera, ¿cierto? Hay protección al lado izquierdo y al lado derecho. Y usted no se puede salir de ahí. Bueno, usted lo puede hacer, pero ¿qué pasa si se sale del camino? Hay peligro, se puede estrellar, se puede morir, puede accidentar, puede quedar mal. Porque en el camino hay unas protecciones, unos límites, pero esos límites no están para fregarnos, están para protegernos, para guardarnos y para guiarnos y poder llegar al destino al cual hemos establecido. Así que Dios estableció un camino y un destino para nosotros, ¿cierto? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero seguir o andar en ese camino representa permanecer dentro de los límites que Él ha establecido, porque esos límites nos protegen y nos guardan para llegar al destino que Él estableció para nosotros. Ahora, ya teniendo claro entonces qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal y qué es comer de ese árbol, y entonces con esa definición hemos entendido que usted y yo muchas veces hemos querido ser Dios. Y ya hemos entendido entonces que muchas veces hemos querido actuar como Dios y entonces empezamos a cambiar las cosas. Eso ya está claro. Entonces sí, hasta hoy en día usted y yo muchas veces seguimos comiendo de ese árbol. Pero entonces necesitamos que la luz del Señor ilumine hoy nuestro entendimiento para conocer entonces la naturaleza de la tentación para querer dejar de ser Dios. Para entender que Dios solo hay uno, que Él es el único Dios verdadero, yo soy su creación y debo estar sujeto a Él.
Y no tengo por qué querer estar invirtiendo el orden de las cosas y yo ahora entonces quiero ser Dios y que Dios sea mi creación y que Él me obedezca. Así que revisemos un poquitico la naturaleza de la tentación que vivió Adán y Eva. Y hay que comprender lo que dice Proverbios 23:7, que así como es el pensamiento del hombre en su corazón, así es el hombre o tal es el hombre. O sea, en otras palabras, usted y yo actuamos y nos convertimos en aquello que pensamos. Así que todo lo que hacemos está determinado por nuestra manera de pensar. Eso quiere decir que detrás de cada pecado que usted y yo practicamos existe una mentira que usted y yo estamos creyendo. Vuelvo y lo repito, detrás de cada pecado que usted y yo estamos practicando existe entonces una mentira a la cual usted y yo estamos aferrados y estamos creyendo. Entonces nos aferramos a la mentira de Satanás y caemos en pecado. Recuerde que nuestra conducta, nuestro comportamiento está basado en lo que creemos. Quiere decir que todos esos pecados que usted y yo hemos cometido hasta el día de hoy ha sido porque hemos estado creyendo en mentiras. Y si hemos estado creyendo mentiras es porque no conocemos aún la verdad de Dios. Porque al conocer la verdad de Dios, usted y yo deberíamos ser ¿qué? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Así que si usted está luchando con un pecado hasta el día de hoy es porque usted está aferrado a una mentira. Es porque usted no ha querido aferrarse a la verdad de Dios en esa circunstancia y por eso aún no tiene libertad. Hemos dejado que Satanás nos engañe. Y entonces los que están teniendo problemas en sus familias creen que lo mejor será divorciarnos. Porque si yo me divorcio, ahora sí voy a ser feliz. Me voy a librar de este man, de esta mujer. Se me acaban todos los problemas el día que yo me divorcie. Y entonces nos aferramos a una mentira. Porque la felicidad no va a llegar porque usted se divorcie. Su plenitud no procede del divorcio en este caso o en este ejemplo en específico. Pero así pasa con otras cosas. No sé en qué mentiras entonces usted está creyendo. De hecho, pueden haber mentiras que usted cree y está viviendo que aún ni usted mismo se ha dado cuenta que eso es una mentira. Está aferrado a una mentira creyendo que esa es la verdad. Y entonces encontramos que Jesús es la vid verdadera. Y si la Biblia nos aclara que Jesús es la vid verdadera, es porque hay vides que son falsas. Y tal vez usted no está unido a la vid verdadera, sino está unido a una vid falsa. Por lo tanto, por eso en usted no hay fruto. Porque no está en la vid verdadera. Acompáñeme a Génesis capítulo 2, versículo 15, donde encontramos el momento en el cual Dios le da la instrucción y la orden a Adán para poder comprender la naturaleza de la tentación. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que se pusiese a trabajar. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirán. ¿Cuál fue la orden? No pueden comer del fruto. Por eso ahora, si usted revisa la declaración de Eva, cuando habla con la serpiente, ella le agrega algo que en la primera instrucción no estaban. ¿Cuál fue? Ni lo tocaréis. Y eso es algo importante, no es un detalle menor. Porque cuando usted quiere, por ejemplo en el caso de los hijos que a veces les damos órdenes y normas, cuando queremos que ellos obedezcan algo porque es que en la palabra de Dios está, pero nosotros se lo decimos de una manera incorrecta, eso les va a generar a ellos confusión. La orden no era que no lo podían tocar, era que no podían comer.
Pero entonces, no, añadémosle un poquito más de peligrosidad a la cosa para que se vea mucho más peligroso. Entonces no pueden ni tocarlo. No sé cuántas veces usted en las órdenes que ha dado a sus hijos no sé si malinterpretado o le han dado un nuevo sentido distinto a las órdenes de Dios en la palabra. Y entonces por eso los hijos terminan aborreciendo a Dios porque no entienden el corazón de la orden, sino que la mostramos o la exponemos de una manera equivocada, mostrando a un Dios maldadoso, a un Dios que no tiene amor. Porque la palabra enseña que Dios es amor, no es que tiene, sino que Él es amor. Entonces, si usted y yo creemos eso en realidad, de que Dios es amor, entonces podemos tener la completa seguridad de que cada cosa que Dios habla, dice, ordena, establece, lo hace por amor. Porque quiere lo mejor, porque quiere lo bueno. Entonces, en ese sentido, cuando damos una orden de Dios hacia los demás, debe ser expresada de esa misma forma. Que puedan conocer al Dios de amor y no a un Dios malo. Ahora, ¿por qué hago esa aclaración con respecto a lo que dice Eva? Cuando Dios da la orden de que no coman del fruto, ¿a quién Dios le dio la orden? ¿A Adán y a Eva o a Adán solo? ¿Estaban los dos ahí con Dios cuando Él da la orden? Usted puede seguir leyendo después del versículo 18 y 19. Se va a dar cuenta que Eva todavía no existía en ese momento. Así que se la dio fue a Adán. Entonces Adán tenía la responsabilidad de transmitir la orden y la idea de Dios a su generación. Entonces eso que Eva dijo, bueno, se lo tuvo que haber comunicado a Adán en algún momento. Pero la orden fue dada directamente a Adán y el responsable de esa orden, de que se cumpliese esa orden, era Adán, el padre de familia. Y en cada una de nuestras casas, a quien Dios le ha dado la orden de que se cumplan las normas en familia no es a la esposa, es al hombre. El hombre es el responsable delante de Dios de que su norma, de que su ley, de que sus principios sean una realidad en la casa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las mujeres en casa saben más de Biblia que los hombres. No, yo me voy a trabajar, mija, pero usted quédese ahí y lea la Biblia. No digo esto para señalar y para juzgar, sino para que entendamos el diseño de Dios. Porque entonces, varón, ahora es su responsabilidad sacar tiempo para que comience usted a leer la Biblia, a conocer los mandatos de Dios. Porque quien Dios le va a pedir cuentas es a usted como varón de su casa, de su familia. Nuestra responsabilidad. Está muy bien que las mujeres lean la Biblia, oren por nuestros hijos, oren por el esposo, por todas las cosas. Pero la cobertura espiritual de una familia es el hombre, no la mujer. A ver, de hecho me va a meter en problemas teológicos. Ya después la pastora corrige lo malo que yo diga. Eso es lo importante, que hay más domingos que vienen y ya puede corregir. Y Albaluz también puede corregir luego. Pero dígame, ¿qué pasó cuando Eva comió del fruto? ¿Cuál fue la consecuencia de que Eva comiera del fruto? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Eva comió? ¿Qué dice la Biblia ahí en el texto? Vamos a Génesis capítulo 3. Vuelva a Génesis capítulo 3 que acabamos de leer. Más adelante, no lo tengo aquí apuntado ahorita, el versículo, no sé si es el 18 o el 17, Génesis 3, 17. Versículo 16. No, más atrás entonces. Donde ella come del fruto. 6. Versículo 6.
Versículo 6, Génesis 3:6, por favor. No, el anterior, el 6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, punto y coma. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la consecuencia de que ella comiera del fruto? Yo le puedo hacer una pregunta. Y si Eva come del fruto, pero Adán no le hace caso y no come, ¿qué hubiera pasado? Ahora, yo le voy a ser sincero, yo no le tengo respuesta a esa pregunta. Le puedo buscar a Baluz y ella le reservo después. Pero Eva comió, no pasó nada. O sea, la Biblia dice que ella comió y de una vez fueron abiertos sus ojos y se sintió mal y se sintió vergüenza y se sintió desnuda. Ella comió, y al parecer no le pasó nada y cogió el fruto y se lo dio a Adán, el cual también comió. ¿Y qué pasó después de que el hombre come? Entonces fueron abiertos sus ojos. Ahora, estoy diciendo esto es para que podamos entender la responsabilidad del hombre. La norma fue para el hombre y el hombre era el responsable de que se cumpliese. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente o en otras traducciones, mientras la serpiente estaba hablando con Eva, dice la Biblia que Adán estaba juntamente con ella. O sea que Adán estaba escuchando la conversación que Eva estaba teniendo con la serpiente y en ningún momento, sabiendo la orden de Dios, detuvo esa conversación. Así que tenemos una responsabilidad como hombres de no permitir que en nuestra casa se meta el enemigo. Es nuestra responsabilidad. Ahora, analizando la naturaleza de la tentación, ahora sí volvamos al versículo 4. Versículo 4, Génesis 3, versículo 4. Dice la serpiente, no, ustedes no van a morir. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay tres cosas. Número 1, serán abiertos vuestros ojos. Número 2, seréis como Dios. Número 3, sabiendo el bien y el mal. Esa fue la propuesta de Satanás o de la serpiente a Adán y a Eva con los cuales él estaba conversando. Así que la tentación en primer lugar genera curiosidad. Serán abiertos vuestros ojos. Al decirle eso a ella dirá, oye, pero es que yo tengo los ojos cerrados y no he visto cosas que debería estar viendo. ¿De qué me estoy perdiendo? Y comienza con la curiosidad. La tentación en primer lugar genera curiosidad. Genera la curiosidad de conocer, genera la curiosidad de tener, genera la curiosidad de experimentar, de probar algo que aparentemente es accesible para todos, pero que yo aún no lo he hecho. ¿Cómo así que mis ojos están cerrados? Y entonces, ¿y cómo mis ojos van a ser abiertos? La tentación genera o comienza generando curiosidad. Es importante que usted lo tenga en cuenta porque estamos hablando de que el hombre no debe aspirar a ser como Dios o no debe querer ser Dios. Y tenemos esa lucha todos los días de querer ser Dios, de tomar su lugar y definir lo que es bueno y lo que es malo. Todo eso comienza primero como una curiosidad de que aparentemente nos estamos perdiendo de algo, aparentemente no estamos viviendo algo que deberíamos estar viviendo, aparentemente no tenemos algo que deberíamos ya tener. Comienza con esa curiosidad. Y si usted logra identificar cómo opera el enemigo, pues va a ser fácil que usted corte con la tentación. Comienza con una curiosidad. Entonces le pregunto, ¿qué cosas ha estado usted curioseando últimamente? ¿Qué cosas le están llamando la atención últimamente que usted sabe que inicialmente no está bien? Y que en su mente hay ese conflicto, esa confrontación. No, pero yo sé que esto está mal, pero a la vez esto me está llamando la atención.
¿Qué cosas le están llamando la curiosidad? Porque eso es lo que Satanás está aprovechando para que usted termine haciendo lo que hizo Adán y Eva, cayendo en pecado. En segundo lugar, lo que genera o lo que trae la tentación es un cuestionamiento a la identidad. Y es un cuestionamiento de forma que menosprecia la identidad que tienes. Porque la serpiente le dijo a Eva: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces vuelvo y hago la pregunta: ¿ellos no eran como Dios ya? ¿Ellos eran como Dios o no? Génesis 1:26 dice: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A su imagen y a su semejanza. O sea que el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. Así que el hombre es como Dios. Sí. ¿El hombre es Dios? No. Y ellos cayeron en el engaño de la identidad. Seréis como Dios cuando ya ellos eran como Dios. Yo puse el ejemplo la otra vez que prediqué acerca de un árbol de cedro. No sé si algunos lo recuerdan. Hay un árbol de cedro y con la madera se pueden hacer muchas cosas. Un escritorio, una cama, una silla. Pues tengo el árbol de cedro, pero yo corto ese árbol de cedro y de ese árbol de cedro saco una cama. ¿La cama es el árbol? No. ¿Pero la cama es como el árbol? Sí. ¿Por qué? Porque la cama es igual de fuerte como el árbol, es igual de resistente como el árbol, tiene las mismas propiedades como el árbol. ¿La cama es el árbol? No, pero proviene del árbol y por lo tanto es como el árbol. Asimismo ocurre con nosotros. ¿Nosotros somos Dios? No. Pero tenemos la identidad de Dios, sí. Tenemos los atributos de Dios, sí. Tenemos las características de Dios, sí. Porque somos hechos a su imagen y a su semejanza, pero no somos Dios. Somos como Dios. Y Satanás los engañó diciéndoles: el día que ustedes coman serán como Dios, cuando en realidad ellos ya eran como Dios. Así que la tentación genera curiosidad de algo que aparentemente no tienen, no has experimentado, pero a la vez la tentación menosprecia la identidad que Dios ya te ha dado. Porque entonces la tentación lo que va a querer es que intentes ser, no, como Dios no, que intentes ser Dios, igual a Dios. Pero es que Dios prohibió esto. No interesa, usted se puede saltar eso y ser Dios y elegir lo que es bueno y lo que es malo. Intentando menospreciar lo que ya eres. Eres imagen de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con los mandamientos? El segundo mandamiento es: no te harás imagen. Porque Dios prohíbe que hagamos imágenes de Dios, de Él mismo. ¿Por qué? Sencillo. Dios ya hizo imágenes de Él. ¿Quiere ver una imagen de Dios? Voltea a su derecha. Voltea a su izquierda. Dios prohíbe hacer imágenes de Él porque Dios ya hizo imágenes de Él mismo. O sea, el hombre que fue hecho a su imagen y a su semejanza. Por eso no podemos hacer imágenes de Dios, porque usted y yo ya somos la imagen de Dios. ¿Cuántos son imagen de Dios aquí? Por favor, debemos entender esto para no, ¿cómo es la palabra? Ahora se me olvidó. Para no bajar de calidad, para no pervertir la identidad que Dios ya nos dio, el valor que Dios ya nos dio. Usted es imagen de Dios. ¿Puede haber algo más valioso que eso o algo superior a eso? Exacto, no menospreciar la identidad que Dios ya nos ha dado. Entonces, cuando usted intenta usurpar el lugar de Dios, usted termina menospreciando y depravando su identidad. Y entonces el hombre cayó en una naturaleza pecaminosa. Pervirtió lo que Dios le había dado en principio.
Así que no acceda a la tentación porque Satanás quiere engañarlo diciendo que hay algo mejor, hay una posición mayor, hay una autoridad mayor que usted puede alcanzar cuando ya la tiene. Y entonces Adán y Eva en el huerto de Edén con miles de árboles y miles de frutos, solo no podían comer de uno, accedieron a la tentación. Y luego más adelante aparece el segundo Adán en un desierto durante 40 días ayunando, cansado, con hambre. Y aparece nuevamente el tentador. Y afortunadamente no cede a la tentación, porque tiene claro quién es en Dios y en su Padre. Y gracias a que Él se permaneció firme y a su sacrificio en la cruz del Calvario y se ofreció como el sacrificio perfecto, sin mancha, es que usted y yo hoy tenemos o recuperamos esa identidad y esa posición que Adán y Eva perdieron en el huerto de Edén. Así que gracias a Dios por esa oportunidad que nos permite de recuperar nuestra identidad y nuestra comunión con Él. Y por último, en la tentación siempre va a prometer algo mejor de lo que ya tienes, y eso es lo que he venido hablando. Dice, ustedes serán como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Será que ellos ya no podían discernir por medio del Espíritu que habitaba en ellos qué era bueno y qué era malo? Ellos ya sabían que era bueno y que era malo guiados por el Espíritu de Dios que estaba en ellos. Ellos ya tenían eso. Entonces vuelva y piense en qué cosas Satanás lo está tentando últimamente, que le está llamando la curiosidad, que lo está llevando a menospreciar la autoridad, la identidad que Dios ha puesto en usted y le está prometiendo algo mayor cuando en realidad usted ya lo tiene. Analicemos entonces, ya habiendo identificado la naturaleza de la tentación, miremos entonces por qué Adán y Eva cedieron a la tentación o cómo llegaron a ese punto. Porque si usted analiza, dice la Biblia que Dios caminaba en el huerto, la presencia de Dios estaba en el huerto. Y Adán y Eva tenían comunión con Dios sin ningún impedimento y con completa libertad. Entonces, piense por ejemplo en los días de Adán y Eva antes del pecado. ¿Cómo vivían ellos en el huerto de Edén? Dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban, o sea, había inocencia en ellos y por lo tanto no había malicia. Vivían, disfrutaban, trabajaban en el huerto, compartían con Dios, jugaban uno, jugaban stop, jugaban dominó, echaban tintico en la tarde, compartían. Piensa en ese estado de plenitud. Ahora, teniendo en cuenta ese estado de plenitud, pregúntese, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo de vivir con Dios y estar literalmente con Dios y Dios en ellos y no había separación entre ellos? ¿Cómo llegaron hasta ese punto? Recuerde su luna de miel, los que están casados. Recuerden esa etapa mágica del enamoramiento, donde todo era lindo y color de rosa, donde tan lindo como tira los calzoncillos en el piso, tan lindo, cómo deja los zapatos tirados, cómo deja la cama extendida, cómo deja los platos sucios, tan lindo, es que es tan lindo. ¿Se acuerdan de esa época? Que todo era lindo. Que en medio había una discusión. No, pero no peleemos. Tú y yo nos amamos igual, te perdono. Y se arreglaban a los 5 minutos. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Sí vivieron eso o no? ¿Y ahora por qué estamos así? ¿En qué momento cambió todo? ¿En qué momento comenzaron a volar los platos y los sartenes y los cuchillos? ¿Qué pasó?
Fueron abiertos sus ojos. Lo mismo con Adán y Eva. En ese estado de plenitud, ¿cómo llegaron a caer en la tentación si se supone que estaban con Dios todos los días, todo el tiempo? En ese estado de perfección de ellos, que no había inocencia, no había maldad. ¿Cómo llegaron allá? ¿No se ha puesto a pensar? Porque leemos la Biblia en versículos resume un montón de tiempo. Les voy a decir lo que yo pienso, porque ya eso es interpretación personal, porque la Biblia no nos dice cómo ocurrió, cómo llegaron hasta allá. Pero para mí, y por mi experiencia a nivel de las relaciones, poquito a poquito comenzaron ellos a aislarse de Dios, aunque vivían con Dios en el huerto. Comenzaron a dejar de compartir con Dios para comenzar a compartir con otras cosas del huerto. Y muy seguramente en medio de todas esas conversaciones y relaciones que comenzaron a hacer, abandonando un poco a Dios, comenzaron a conversar con la serpiente. Yo no creo que esa fuera la primera conversación de la serpiente con la mujer, porque la mujer no se sorprende en primer lugar que una serpiente le hable. Así que muy seguramente ya tuvo que haber empezado a entablar conversaciones con esa serpiente. Ay, mira, Adán, te presento a la serpiente, tengo un nuevo amigo, una nueva amiga. Comenzaron a desarrollar y a profundizar en otras relaciones que con la de Dios. Pero Dios, ¿cómo permite eso? Bueno, Dios es un Dios de amor. Y como es Dios de amor, nos dio el libre albedrío, o sea, nos dio la capacidad para elegir. Y aunque Él sabía que Adán y Eva se estaban alejando de Él, no podía hacer nada. O no, prefirió no hacer nada para respetar la capacidad de elegir que nos dio. Y poco a poco, esa comunión cercana y genuina que tenía con Dios se fue dañando, se fueron alejando. A tal punto a que llegó a lo que conocemos en Génesis 3 que acabamos de leer. Pero eso no ocurrió de un momento a otro. Cuando caemos en pecado no ocurre de un momento a otro. Hay un proceso donde se comienza a deteriorar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Por eso hay algo muy importante que usted debe tener en cuenta respecto al tema del pecado y del vivir en santidad. Y es que es más importante la relación que el entorno. Y lo repito, es más importante la relación que el entorno. Adán y Eva estaban en el entorno perfecto, pero abandonaron su relación con Dios. Cayeron en pecado. Y luego Jesús vino a la tierra en forma de hombre y estaba en el mundo lleno de maldad y lleno de pecado, pero mantuvo su relación con Dios. Y aunque el entorno era hostil, permaneció firme porque tenía una relación de comunión con Dios. Y lo hablaba, ¿qué día es el misionero? Hablando acerca de la santidad y la agua bendita, y nos puso varios ejemplos ahí que nos hizo reír. Porque él decía, el agua bendita que hay por ahí en las iglesias, ¿no? Y entonces se supone que con lo que rocian eso bendice las cosas. Y entonces él nos decía, y si cae una mosca en esa agua, ¿la mosca se vuelve bendita o la mosca daña el agua o maldice el agua? Si una mosca cae a un agua bendita, lo que hacen es reemplazar el agua. Porque no van a coger con la mosca y van a comenzar a... Entonces esa agua no era tan bendita porque la mosca la dañó. Más poderosa la mosca. Y lo mismo ocurrió con Jesús. Pues Jesús vino a este mundo lleno de maldad y lleno de pecado, pero permaneció en santidad. Y Jesús orando por sus discípulos le decía: Dios, Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque Jesús tenía claro que es más importante la relación que el entorno. Los envío como ovejas en medio de lobos, le dice a sus discípulos. Porque a Jesús no le interesa el entorno, le interesa nuestra comunión y nuestra relación.
Porque si mantenemos eso, entonces no caeremos en la tentación de querer ser Dios. Así que esta mañana quiero concluir diciéndoles que hay que volver al primer amor. Que así como Adán y Eva, muy seguramente hemos comenzado a alejarnos tal vez poquito a poco de Dios, de los hábitos. Poquito a poco nos hemos ido alejando. Y Dios nos pide que hay que regresar al primer amor. Porque una vez más, como fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios que es amor, por eso es que en nosotros está la necesidad de dar amor y de sentir amor. ¿Por qué? Porque provenimos de esa imagen y de esa semejanza. Dios es amor y por lo tanto yo o todo ser humano tiene la necesidad de amar a algo o a alguien. Es por eso que no estar en el primer amor con Dios lo que representa es comenzar a atizar el fuego de otros amores. No amar a Dios implica amar a cualquier otra cosa, porque fuimos diseñados para amar. Pero resulta que si no amamos a Dios, terminamos dañándonos a nosotros mismos. Usted y yo nos dañamos cuando queremos ser Dios. Usted y yo nos dañamos cuando queremos cambiar los parámetros de Dios y cambiar lo que Él llamó bueno y lo llamamos malo, pero lo malo que Él llamó ahora lo queremos llamar bueno. Usted y yo nos quebramos, nos dañamos, nos herimos cuando queremos ser Dios, cuando nos alejamos de Dios. Como fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, fuimos nacidos en ese ambiente. Nuestro ambiente es la presencia de Dios. Y al salirnos de la presencia de Dios, nos comienza a faltar el aire, como cuando sacamos a un pez del agua. Nos comenzamos a secar por dentro, como cuando se arranca un árbol de la tierra. Porque nuestro ambiente es Dios, es su presencia y es ahí donde nos alimentamos. Y así como un pez prefiere estar en el fondo del mar dentro de una tormenta en el mar que por fuera del mar, así usted y yo debemos preferir estar en Dios a pesar de las tormentas que estemos viviendo. Porque si permanecemos en ese ambiente no vamos a morir. Usted no puede ver a los peces saliéndose del agua porque hay una tormenta en el mar, esperando que calme la tormenta para volver a regresar al agua. Porque ese es su ambiente y si se salen de ahí se mueren. Pero nosotros comenzamos a vivir dificultades y nos apartamos de Dios y nos salimos de nuestro ambiente. Y es lo peor que podemos hacer, porque nos comienza a ir mal, nos comienza a faltar el aire. No sé cuántos aquí se estén ahogando, pero esta es la mañana para que usted vuelva al primer amor. Porque esta mañana está Dios con los brazos abiertos. No importa lo que usted haya hecho, no importa que usted haya pecado, solo Dios espera que usted hoy se acerque con un corazón contrito y humillado, porque Él no desprecia jamás esa actitud, ese corazón. No te ahogues más. Vuelve al ambiente de Dios, de su presencia.